Ahí estamos, creo que ahí empezó. Bueno, les decía, entonces hoy vamos a ver este tema de modelos de costeo. Y después se lo subo a YouTube. Ahí una cosa que le estaba pensando, espero que ya estén empezando a repasar, tranquilos, sin prisa, pero sin pausa para el parcial que falta, pero cuando se quieran acordar ya van a estar bastante más cerca. Eh, y un mecanismo que me parece que tendrían que aprovechar ustedes de las ventajas que da esta virtualidad y esto que por lo menos en mi caso, en este curso, tengan representados los temas, aunque no sean muchas veces las clases de este mismo curso, pero los temas están subidos ahí en clases grabadas en audio y video, ¿no? En el YouTube. Que también aprovechen mucho esto que da la posibilidad en los videos, inclusive entre ustedes, ¿no? Es decir, no sé, supongamos, en la clase del video de clasificaciones de costos, tienen la oportunidad de decir más que con precisión, en el minuto 10:02, a partir de ahí no entendí qué dijo, qué quiso decir, o en un tema práctico, por qué no sé. Digo, aprovechen esa situación que da para contextualizar fácilmente con esto de decir en qué momento del video para plantear alguna duda, alguna pregunta. Incluso pueden ponerla ahí en los comentarios del YouTube o mismo como les vengo insistiendo, en el foro del Web Syllabus, ¿no? Inclusive para entre ustedes también en lo que se van preparando y dudas que se vayan generando e interactuando, ¿no? En el estudio y en la preparación. ¿Ok? Así que es otra cosa que les recomiendo, ¿no? Después, bueno, hagan lo que les resulte más cómodo, más útil, pero me parece que es otra cosa que yo aprovecharía, ¿no? Eh, Así que bueno, después les subiré este tema de modelos de costeo. Y el último punto, antes de meternos en este tema, que tiene que ver con el trabajo práctico para el primer parcial, para antes del primer parcial, justamente de clasificaciones de costos con el tema de las expensas. Estuve viendo, ahí habían planteado a alguien que había un grupo que estaba ahí, que habían quedado dos, a ver cómo si se podían reubicar, etcétera. Estuve viendo justamente para ver actualizado, ¿no? Ahora antes de empezar la clase me metí en el Web Syllabus y vi que están en general todos los grupos que había armado de 5 completos, pero hay un grupo, un 7 que está vacío, no sé por qué el 7 no lo tomó nadie. Si hubiera sido el 13 hubiera dicho que son todos supersticiosos, ¿no? Que a veces vieron que hay edificios que le dejan el piso 13 vacío. Pero bueno, no sé por qué el grupo 7 quedó vacío. Pero bueno, es anecdótico, son simplemente si hay todavía algunos que directamente no estén y tengan que armar un nuevo grupo, acuérdense que está ese vacío, ¿no? Ármenlo sobre ese para que la correlatividad. Y después están que me decían del equipo 23, del grupo 23, que me decían, ahí aparecen tres, no me acuerdo si está, no sé quién me había mandado el mensaje por el foro de World Syllabus. Eh, Hay tres, pero bueno, por ahí es alguno que ya se dio de baja y que está ahí. Pero estoy viendo que hay en el equipo 13 y en el 18 le falta uno, por lo menos en el World Syllabus aparecen cuatro, o sea que tienen un espacio. Así que lo que les diría es que si quedaron dos de ese equipo 23 vayan y se distribuyan entre el equipo 13 y el 18, ¿no? De manera que queden todos equipos de 5, ¿no? En principio, que en este caso se podría. ¿Ok? No sé si está quien mandó el mensaje, pero bueno, ese Creo sería. que hoy habían hablado en el grupo y eran dos, pero había una persona más que se sumó justo hoy. Ah, ok. Y Bueno, World yo Syllabus. estoy en el grupo 13 y éramos 5, pero bueno, había uno de los chicos que se bajó. Así que. Ah, bueno, bueno. Bueno, era ese comentario nomás, y bueno, y de paso agradecerles porque vi que, bueno, salvo ese temita, creo que se organizaron muy bien y están todos ahí, En el grupo nuestro hay una chica, Marilyn, que no hablamos nunca, es del grupo 18. del 18. Bueno, hay un Sí, 4. que en realidad lo armamos por WhatsApp. Hay una chica que no puede entrar porque está esta otra que no conocemos en realidad. O sea, en los 4 de 5 que hay en el Web Syllabus, ahí tiene un lugar, pero en realidad tienen dos, ¿sería? O es, pues yo recién que entré había 4, todavía un lugar libre en ese grupo de 18. Equipo. Ah, puede ser que se haya ido ahora.
Mira, yo lo miré justo ahora bien fresco, a la 1:00 y pico antes de entrar estaba viendo eso, para justamente charlarlo ya sobre el dato bien actualizado. Así que puede ser que se haya bajado. Si eran 5, entonces puede ser que se haya bajado. Así que bueno, eso, cada uno, bueno, ya veo que están acomodados. Simplemente esto del caso del equipo 23, bueno, que vean si son dos, de reacomodarse entre el grupo 13 y el 18. ¿Ok? O bien ahí también aparece por ahí alguno de estos casos, como recién mencionaban, que por ahí están, pero ya se bajaron y no se bajaron del web syllabus, ¿no? Ese tipo de cosas. O sea, la idea es que en principio que sean equipos de 5, ¿no? Bueno, si queda realmente se agotaron todas las posibilidades y las comunicaciones y bueno, y quedó alguno de 4, bueno, se aceptará, pero como les decía, igual tienen que relevar 5 edificios, entonces bueno, también en beneficio de que no sea un extra también de relevamiento, ¿no? De alguna manera para esos que pudieran quedar de 4. Bueno, eso simplemente, supongo ya habrán empezado a recabar la información, ¿no? Del relevamiento y demás. Así que bueno, están encaminados, entiendo. Bueno, vamos al tema que nos va a ocupar hoy entonces, que ahora les voy a compartir. El otro una cosa más tenía para comentarles. Le subí recién también, que estaba antes de entrar a la reunión en el Web Syllabus, le subí el modelo de Excel que releva estos meses que tocaría para este cuatrimestre, ¿no? Pues estaba el modelo, era lo mismo igual, ¿no? Si empezaron es cambiarle los meses, pero estaba enero, febrero y marzo, que es para, digamos, lo que sería cuando es la cursada del primer cuatrimestre. En este caso sería junio, julio y agosto, y ya le subí también en la parte de ese ejercicios prácticos donde estaba el otro archivo, van a encontrar ya con los meses estos que toca relevar, ¿no? ¿Ok? Bueno, ahí les comparto el PowerPoint que vamos a repasar hoy. Me avisan, porfa, cuando estén viendo Ahí se ve la pantalla, profe. el PowerPoint. Todavía no. Ah, Está cargando. sí, a mí también. Eso que les digo, está como... Está lenta la conexión, pero bueno, sí. Ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí. Bárbaro. Bueno, les voy a agrandar para que lo vean en modo presentación. Bueno, esto está en el contexto bueno, como todo lo que tratamos de ver, más que el cálculo de los costos, es el tema de la mirada para la toma de decisiones, ¿no? Pero también en esto es un poco también cuantificar, ¿no? Las maneras de acumular costos. Un poco es un momento en que ya hicieron todo ese derrotero de clasificaciones de costos, que es muy importante como conocimiento previo. Esto que también hicimos ese ejercicio en aquel momento de esos casos que les inventé para que estamos decidiendo juntos. ¿Se acuerdan con el ejemplo con Viromes en reventa, en producción y también del caso de la capacitación, ¿no? Para que vean con los servicios, en esta mirada, ¿no? De cómo uno mira diferentes costos aún de un mismo objeto para diferentes decisiones. Y bueno, después está ahora un poquito cómo estructurarlo en esas diferentes miradas posibles, en lo que llamamos, o se le llama modelos de costeo, también otros le llaman metodología de costeo. Les pongo las dos como siempre para que no se mareen con referencias diferentes para un mismo tema que puedan encontrar en bibliografía o en ejercicios. En este caso, en la presentación tenía también un recorrido que tiene que ver con un par de ejercicios prácticos que tienen en la guía,
pero eso los van a ver oportunamente en clases prácticas, ¿no? Bueno, la primera que a esta altura, para integrar un poco temas que por ahí han visto o escuchado, ustedes por ahí un poco menos porque no han tenido una materia previa, ¿no? de estos temas, ¿no? De costos, como sistema de costo y demás. Pero mostrarles un poco esta idea gráfica de las dimensiones de como si fuera un cubo mágico, no sé si se acuerdan, que jugaba por lo menos yo con las diferentes caras, ¿no es cierto? Y ese cubo lo podríamos imaginar con estas características, ¿no? De ver varias dimensiones. Por un lado, las concepciones de costeo que tienen que ver con lo que vamos a ver principalmente hoy como novedad, ¿no? Que es el costeo que se le llama, como ven acá, ¿no? En las caras superiores, costeo por absorción, también llamado, y también entienden los sinónimos, después lo van a averiguar en el recorrido también, este sinónimo, costeo completo, completo por absorción, que es el de la contabilidad obligatoria, para tener la referencia, y el costeo variable, que ya hemos ahondado un poco ahí, acercamientos para lo que es la toma de decisiones muy utilizados, aunque justamente la contabilidad obligatoria no lo permite, pero sí podemos utilizar esas miradas para la toma de decisiones, ¿no? Y después tenemos otras metodologías de costeo que tienen que ver con una mirada, podríamos decir, temporal, de cómo miramos los costos, a dónde vamos a buscar la información, podríamos decir, siendo más pragmáticos. En el cual tenemos lo histórico, que es ex post, ¿no? Lo que hacemos es mirar para atrás y qué costos hubo tanto en el componente físico como en el monetario, ¿no? Predeterminado, o sea, ahí es ex ante, vamos a predeterminar esos costos ex ante sobre los que vamos a costear. Y está la variante estándar, que en realidad sería una manera, un enfoque dentro de la predeterminación de costos, pero con un enfoque muy específico que tiene que ver con estandarizar, con eficiencias y demás, ¿no? El predeterminado a secas, podríamos decir que tiene más una connotación de normalizado, ¿no? Es ex ante, pero esa predeterminación es en base a lo que normalmente ocurre con los costos, ¿no? Siempre tanto en el componente físico como en el monetario, mientras que el estándar es como un ideal, ¿no? Más sobre todo el estándar que se llama justamente así, ideal, que busca la eficiencia, es como una zanahoria, así, esto es lo mejor posible en cuanto a esos componentes físicos y monetarios del costo, ¿no? O de los costos. Ese no lo vamos a ver histórico y predeterminado, normalizado en las combinaciones. El estándar es para que les quede, porque por ahí escuchan por ahí y demás. No lo vamos a ver igual tampoco en la materia. No se llega a ver el tema del estándar, pero para que les quede igual, por lo menos en el concepto macro, a dónde encajaría, ¿no? Y después tenemos más lo que tiene que ver con cómo acumulamos los costos, que eso da lugar al costeo por órdenes, que tiene más que ver con, también eso lo se ve mucho como el estándar en lo que es la materia de este sistema de costos que ustedes no tienen, ¿no? Como materia previa, pero también hay metodologías de costeo que tienen que ver por procesos de acumulación de los costos, ¿no? Órdenes, que es justamente por órdenes de producción, que tiene que ver con procesos productivos más intermitentes, quizás más a medida, ¿no? Que se puede decir, bueno, me pidieron tanto y le voy acumulando esa orden de producción, todos los costos necesarios que vayan surgiendo. Procesos que tienen más que ver con procesos productivos más permanentes, también productos que suelen ser más en serie, ¿no? Entonces está todo el tiempo, por ahí 24 horas, imagínense, produciéndose, y ahí es más difícil acumular costos y hay que tener otras técnicas, ¿no? Que tienen que ver con cortar en periodos y ver qué hay, qué inventarios, en qué grado de avance, etcétera, ¿no? Y después proyectos que casi puede ser muy parecido a órdenes, que es bueno, también acumular por proyectos, que muchas veces también tiene que ver con miradas, inclusive con servicios, ¿no? Así que ahora, ¿por qué lo del cubo? Porque puede haber diferentes miradas combinándose, ¿no es cierto? De esto. Ahora lo que vamos a combinar van a ver que es absorción o completo y variable con las miradas temporales, ¿no? Dijimos que íbamos igual a descartar estándar,
Entonces sería con la mirada histórica o predeterminada de esos costos, ¿no? Y acá una mirada que creo que define y va a ser para ustedes todavía más aterrizada de lo que implican estas dos miradas, ¿no? El costeo por absorción, como dijimos, o completo como sinónimo, y el costeo variable, que una mirada importante es de exposición es cómo se reflejan en un estado de resultados estos modelos, ¿no? Mientras que el costeo por absorción, que decíamos es el que ustedes ya a esta altura deberían conocer de la contabilidad obligatoria, arrancamos por ventas. Igual ahí no tenemos en principio diferencias con el costeo variable, ¿no? También arranco con estos resultados con las ventas. Pero después tenemos que le restamos en el costeo por absorción el costo de ventas, pero en ese costo de ventas van a estar tanto los costos variables como los fijos en este modelo. Siempre necesarios para la producción, en un contexto productivo industrial, ¿no? Pero costos de producción variables y fijos, mientras que haciendo la comparación el costeo variable, solamente van a estar los variables, ¿ok? No los fijos de producción. Los fijos de producción vamos a ver que lo vamos a encontrar más abajo en el estado de resultados. Y además también vamos a, como dice aquí, a considerar, aunque no metidos juntos, pero también vamos a considerar en un costeo variable a esta altura los variables de comercialización. ¿Se acuerdan que lo que variaban los de operación o de producción tienen que ver con volumen justamente de producción, que variaran con esa tendencia proporcional, todo lo que vimos en las clasificaciones de costos, mientras que los de comercialización variaban en función del nivel de ventas, y a todo lo metíamos para meterlo en un solo concepto en el paraguas de nivel de actividad, ¿ok? Ventas o producción. Y llegamos también a dos conceptos que se les llama de diferente manera, mientras que en el costeo por absorción, en un estado de resultado de la contabilidad obligatoria, en un estado contable, encontramos que acá se le llama resultado o ganancia bruta, ¿no? A esta altura, mientras que en el costeo variable se le llama contribución marginal, por todo lo que después vamos a ver, sobre todo en la segunda parte del curso, de todo lo que se usa por estos conceptos para tomar decisiones, que ya tuvimos esa grajea de anticipo con estos, estuvimos ahí tomando decisiones con estos casos que les estoy planteando, ¿no? Entonces, fíjense que no es solamente semántico hasta acá, porque se le llama contribución marginal, pero lo que tiene incluido o restado es diferente a lo que tiene incluido o restado a esta altura el costeo por absorción o completo, ¿eh? En uno están los costos variables de comercialización, pero no están los fijos de producción, y en la absorción están los fijos de producción, pero no están los variables de comercialización, en esta tercera línea, ¿ok? Y después restamos todo lo que falta, ¿no? En el caso de absorción, todos los costos comerciales, fijos o variables, los de administración, los financieros, etcétera. No va a haber nada de producción porque todo quedó acá arriba, ¿no? Como costo de ventas. Y en el costeo variable vamos a tener solamente los fijos de las operaciones de producción, si las hubiera en un contexto industrial, y los de administración, que suelen ser todos fijos, pero en los de comercialización solamente los fijos, porque los variables ya los consideramos acá arriba, ya afectaron la contribución marginal, ¿ok? Después, bueno, llegaremos en los dos casos a un resultado antes de impuesto, impuesto a las ganancias y resultado final. Impuesto a las ganancias, de todas maneras, no sería un resultado, digamos, que podríamos replicar como porcentaje, ¿no? Supongamos el 30%, no tendría mucho sentido en el costeo variable hacer el 30% de lo que llegamos hasta acá, porque justamente el impuesto a las ganancias se basa en todos los conceptos de la contabilidad que le llamo obligatorio, ustedes ya saben a la que me refiero, de resultados contables, que sigue este criterio. Entonces va a ser el porcentaje que sea, pero de este resultado. Entonces, al efecto de un resultado final con esta metodología, en realidad sería replicando este impuesto a las ganancias, ¿no? Igual generalmente se ve todo, justamente para no meterse en ese tema que ya, digamos, excede por ahí lo que es la materia antes de impuestos, ni se agrega el tema de las ganancias, van a ver después más adelante en la práctica y demás. Ahora bien, hasta acá llegamos a un resultado final que uno podría decir a esta altura, con lo que hablamos hasta acá, bueno, es un tema de exposición. Si bien lo vemos en diferentes renglones, uno podría pensar que si estamos hablando del mismo periodo de la misma empresa, ese resultado final sería el mismo para
para los dos casos, ¿no? Que sería nada más con temas de cómo exponerlo en diferentes momentos y líneas. ¿Qué les parece? ¿Será así? Para escucharlos un poquito. No, para mí en los dos casos se toman en cuenta costos diferentes. Y pero si, me estoy poniendo un abogado del diablo, ¿no? Pero si en definitiva los ponemos igual en uno u otro lado, pero los terminamos poniendo a todos. O sea, vean que está acá arriba, pero acá en este otro está acá abajo, los de ellos, los variables de comercialización, los fijos de producción, o sea, a la larga, en este resultado antes de impuestos, inclusive, están todos los costos posibles en las dos estados de resultados. ¿O no? ¿Por qué debería ser diferente el resultado? ¿Qué les parece? Alguien que se anime a... Ni los veo ahora, así que... ¿Todos piensan que están de acuerdo con esto que estoy diciendo yo? Para pincharlos, que debería ser igual a la altura esa del resultado antes de impuestos, que es un tema nada más que de exposición. Sí, yo creo que sí, tipo en el resultado final, las dos formas creo que quedarían el mismo resultado. Quizás que sería diferente a la altura del resultado bruto de contribución marginal. Ahí quizás que van dando diferentes costos por Por la las exposición. distintas. Claro, por la disposición, sí, así es. Pero después al final creo que tendría que resultar lo mismo, ¿no? ¿Alguna voz disidente de esto? ¿O todos, o vamos unánimemente hacia esa hipótesis? ¿Están todos de acuerdo con eso? Bueno, están todos equivocados, lamento decir. Bueno, ¿por qué? Fíjense que la evaluación de la producción vendida o en stock es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque en el costeo variable, los costos fijos no son costo. No es solo conceptual, no los considero, los costos fijos de producción no los considero parte del costo. ¿Y eso qué implica? Que cuando costee cada producto que tenga, voy a tener en el costeo variable solamente los costos variables de producción, no los fijos. ¿Y eso en qué me va a repercutir? Que cuando, no solo en el costo, cuando diga a ver cuánto vale cada producto en esa mirada del costeo variable, sino que después cuando valorice mi costo de ventas, voy a multiplicar las unidades vendidas por un costo que solamente tiene costos variables. Y cuando valorice mis existencias, mis inventarios que quedaron de esa producción, que si no vendí todo, quedaron existencias al final del periodo que esté analizando, los voy a valorizar por nada más que costos variables. Mientras que en el costeo completo por asociación, todo eso lo voy a hacer por un valor mayor de cada producto, porque va a tener costos necesarios para la producción, tanto variables como también los fijos, que en el variable los mando directamente a resultado del periodo. Entonces, no es solamente de exposición, y acá es lo que lo hace más interesante, porque si no sería, bueno, tanto problema, tanto dedicación para mirarlo diferente nada más. No es solamente de exposición, ¿ok? Es también que afecta los resultados que vamos a obtener con uno u otro camino. ¿Sí? Salvo una situación que es la última, ¿no? El último ítem que están viendo acá en esta diapositiva, que es que si no hubo variaciones en los inventarios, ¿ok? Pues podemos tener también, venimos con inventario inicial también, inventario final, si no se movió, o si no los hubo, ¿no? Más fácil de verlo, si hubo 0 y 0 en inventario inicial y final, o sea, lo mismo la producción que las ventas del periodo que estoy analizando, ahí sí darían igual, pero es un caso hipotético y excepcional, ¿ok? Lo normal es que no den igual. ¿Qué puede ser normal? Pueden pasar dos cosas. Mirado de los inventarios, después vamos a mirar, hay dos maneras de mirarlo, ¿no? Desde los inventarios o desde
qué pasó en el periodo. Los inventarios es mirarlo desde las puntas, ¿no? Y qué pasó entre el inicio y el fin del periodo que estoy analizando. O también vamos a llegar a la misma conclusión, pero la mirada desde lo que pasó justo en el periodo, entre la producción y las ventas. Los dos son caminos correctos para analizarlo, cada cual por ahí me parece más fácil y claro uno u otro. Esta es una mirada por ahí más clara, no vamos a llegar a ese grado de profundización que se ve en sistema de costos, que es cuando hay diferencia en los inventarios y hay que valorizarlos, y hay todo esto de las políticas de inventarios, primero entrado, primero salido, todo eso, por ahí esta mirada puede ser más aplicable técnicamente, ¿no? Pero conceptualmente es lo mismo de las dos maneras, después lo vamos a ver desde la producción y las ventas del periodo. Pero básicamente, si visto desde acá, si no hubo variación de inventarios, o visto desde la mirada del periodo, si la producción y las ventas, o sea, las unidades que se produjeron y las que se vendieron, siempre estamos hablando de unidades, no de valorización, fueron iguales, ahí es el único caso excepcional en que mismo resultado darían los dos modelos de costeo variable y completo o por absorción, como lo quieran llamar. Después las otras opciones que son que el stock aumente entre la existencia inicial y la final, vea que hubo un aumento de las unidades. Cuando se dé eso, o sea que el stock aumentó de un periodo a otro, el costeo por absorción o completo va a terminar mostrando ahí abajo de todo un resultado mayor ganancia, mayor resultado que el costeo variable. Y si el stock disminuyó de un periodo a otro en unidades entre la existencia inicial y la final, ahí vamos a ver que el que da mayor resultado es el costeo variable. ¿Okay? Se pueden las tres situaciones. Mismo resultado, mayor el variable o mayor el completo de absorción, dependiendo estas situaciones, ¿no? Que después la vamos a mirar, como les decía, mirando desde la producción a las ventas del periodo, pero son dos maneras de llegar a las mismas conclusiones. Bueno, dicho esto, y para atraparlos un poco más en la importancia del tema, ¿no? Porque eso va a determinar, y sobre todo es un tema, digamos, sustancioso para la parte práctica también. ¿Qué es un modelo de costeo? ¿No? Ya más teórico, hecha esta introducción un poquito más yendo al hueso del tema. Podemos decir que es un conjunto de relaciones, como dice aquí, que orienta los procedimientos que se van a utilizar para determinar y también, en esto de las decisiones, gestionar los costos, ¿no es cierto? Y acá lo importante, ¿cómo vamos a definir esos modelos de costeo? Por un tema que ya venimos hablando bastante, que tiene importancia, que es el concepto de necesariedad, ¿no? De los factores, de los costos. Que dijimos que es algo muy importante en estas disciplinas, ¿no? Bueno, ese concepto de necesariedad que tengan, ¿ok? Una mirada es desde un punto de vista cualitativo, ¿ok? Que sería ¿cuáles, no? Como pregunta, ¿no? ¿Cuáles factores son necesarios para producir? De acuerdo a qué se piense en esa mirada cualitativa, va a determinar modelos de costeo, que ahora vamos a ver cuáles son. Y también desde una mirada cuantitativa, que es cuántos de cada factor sería necesario consumir en ese proceso productivo. Y eso también nos va a determinar diferentes modelos de costeo. La primera, la cualitativa, dijimos cuáles factores. Hay dos miradas. La primera es considerar, que es la que utiliza, como ya ven, el modelo de costeo completo, acá está con el sinónimo, que es el que también venimos hablando, que es absorción, el de la contabilidad obligatoria, establece que todos los factores que hayan sido empleados en alguna de las acciones del proceso productivo, de ese objeto que vamos a costear, que en un contexto industrial serían los productos, todos. ¿Qué implica todos? Fijos y variables en esta distinción que venimos haciendo. No tanto los fijos necesarios para la producción como los variables son considerados costo, con todo lo que eso implica, y vamos a ver más adelante, en el modelo de costeo completo. En cambio, en el modelo de costeo variable, solo los variables, valga la redundancia, por eso se llama variables, o sea, los sensibles a los cambios en los volúmenes de producción, solamente esos van a ser considerados costos, con todo lo que eso implica, vamos a ver un ratito, en el modelo de costeo variable. Esa es la gran diferencia, que ya lo vimos también en el estado de resultados, ¿no? Pero que vamos a ver que también trae aparejada
otras situaciones. Y aquí viéndolo como un flujo de proceso productivo, ¿no? En los costos, ¿no? Fíjense como un input que sería, fíjense que el input, esto lo vamos a recorrer en varias miradas que vamos a ir haciendo. Siempre el input van a encontrar que son los factores realmente utilizados. Aún en modelos predeterminados, uno diría como realmente si es ex ante. Es ex ante los costos que miro para considerar los costos, pero esta mirada de los modelos de costeo siempre termina siendo expuesto, o sea, ya sé los factores que realmente se utilizaron en ese proceso productivo, los voy a saber en todos los modelos, por eso el input van a ver que siempre es los factores realmente utilizados. Lo que va a cambiar es cómo los miro en esta radiografía dentro del proceso productivo, ¿no? El proceso de producción, que vamos a tener siempre variables y fijos, inclusive con esto de toma de decisiones podría inclusive tener la apertura combinada con directos e indirectos, ¿no? Pero en esta gran decisión de variables y fijos, ¿cómo los voy a considerar? Bueno, en el modelo de costeo completo por absorción, como lo quieran llamar, ambos van a ser considerados necesarios para esos objetivos obtenidos, que son justamente en un contexto industrial, para que lo vean más fácil, los productos fabricados de ese proceso productivo, ¿ok? Tanto fijos como variables. En cambio, justamente en el modelo de costeo variable, fíjense que arrancamos igual, factores realmente utilizados, pero cuando llegamos a decir, bueno, de acá encuentro que hay costos necesarios, pero variables que utilicé y otros fijos, solamente considero los variables conceptualmente como objetivos realmente obtenidos y por ende como costos, todo lo que vamos a ver que se implica, mientras que los costos fijos los voy a considerar conceptualmente como son de mantenimiento de estructura, y eso implica que, como vimos en el estado de resultados, lo mandamos directo al estado de resultados del periodo. ¿Okay? Y la mirada cuantitativa, que dijimos también es otra mirada para los modelos de costeo, que responde a esta pregunta, ¿no? De cuánto de cada factor debe considerarse necesario consumir, da lugar a otros dos modelos de costeo puros, podríamos decir, ¿no? Digo puros porque ahora vamos a ver que después que los combinamos, ¿no? A los efectos prácticos. La primera es una mirada que determina este modelo de costeo resultante, o también podríamos llamarlo como sinónimo histórico, que vimos recién, que es ex post, es mirando para atrás lo que justamente resultante, lo que resultó, o histórico, lo que nos dice la historia, como lo quieran pensar, pero que es todo lo que efectivamente se haya consumido en las acciones de ese proceso productivo, pero de manera histórica, ¿no? Ex post, mirando para atrás, ya tengo tanto el componente físico y monetario, generalmente nos lo va a decir la contabilidad, y bueno, de ahí van a salir las cuantías de los costos, ya les digo, monetarios, pero también físicamente cuánto se aplicó, ¿no? A ese proceso productivo. Y después tenemos el modelo de costeo, como decíamos, normalizado para despegarlo del estándar, pero de alguna manera lo importante es que es predeterminado, más allá de la filosofía después con la que predetermine, que tiene que ver con que ahí es ex ante lo que voy a determinar como costo. O sea, sería en lo normalizado lo que sería usual, normal, consumir por diferentes pautas, ¿no? Que tiene que ver con lo normal, lo normalizado que habitualmente ocurrió en ese periodo que voy a costear, ¿no? Porque es ex ante, o sea, los costos que voy a pautar de alguna manera, ¿no? Que tenga de mis productos y demás. Y acá aparecen muchas, para toma de decisiones, muchas miradas que muy útiles, ¿no? Por ejemplo, el normalizado, imagínense que estamos en un producto o un contexto muy estacional, eso, típico en la heladería, ¿no? Para verlo claramente. Si yo voy a un costeo histórico resultante y lo miro para tomar decisiones, y siempre voy a estar haciendo decisiones muy alegres en verano y muy trágicas en invierno, ¿no? Y en realidad sería mejor normalizar y tomar algo más normalizado, jugar a la redundancia, y no esos picos que en negocios estacionales, sobre todo, pueden llevar a decisiones muy incorrectas y erróneas, ¿no? A partir de los costos. ¿Ok?
Y después esto que vimos muy claramente cuando inclusive vimos después, creo que fue el lunes pasado, el tema de capacidad y estas ideas de Osorio para un poco responder a cómo mirar y tomar decisiones sobre los costos, que vimos que nos guste o no, y lo vimos en esos casos que recorrimos con los bienes y con los servicios, que fuimos tomando decisiones juntos, las decisiones son con costos que son ex ante, no podemos esperar a tener algo ya, digamos, que se haya verificado, ¿no? Ex post, como sería el costeo resultante al efecto de tomar decisiones, porque creo que lo vimos muy claramente en esos casos para sensibilizar que, nos guste o no, los negocios son así, hay que calcular costos ex ante para tomar decisiones, ¿no? ¿Y qué pasa con este flujo de input y output? Siempre, fíjense que en el costeo de resultante o histórico, para ponerlo como con el sinónimo, arrancamos con los factores realmente utilizados, por eso es resultante o histórico, ya lo sabemos, y efectivamente son los que tomamos como costos, justamente como objetivos realmente obtenidos. En cambio, en el normalizado predeterminado, siempre fíjense que acá se ve lo que les decía más claramente. Sabemos, aunque sea ex ante, ya sabemos en los modelos de costeo los factores realmente utilizados, no predeterminados ex ante. Los ex post ya tenemos la foto, la película, el final de la película real. Pero ¿qué ocurre en este modelo de costeo cuando es predeterminado? Aunque sabemos lo que realmente utilizamos, lo pasamos por el tamiz de lo que habíamos predeterminado y vamos a determinar que solamente los costos normales, no esos normalizados que habíamos predeterminado, los vamos a considerar costos, ¿no?, de esos objetivos obtenidos, mientras que si hubo una diferencia entre eso que había predeterminado contra lo que realmente ocurrió, que sería esta mirada, ¿no?, el excedente, podríamos decir, ¿no? Podría ser al revés, ¿no? A favor, pero generalmente son excedentes, o sea, hay una ineficiencia mayor entre lo que realmente ocurrió que lo que habíamos predeterminado. Y esos costos excedentes en estos modelos los consideramos como otros resultados, no como costo, sino van directamente al estado de resultados como costo del periodo, ¿no? Entonces es importante la distinción, aún sabiendo lo que realmente obtuvimos. Ven que, como les decía, el input, aún en los modelos predeterminados, ya para la mirada así de un estado de resultados, ya sabemos lo que ocurrió realmente. Y aquí aparece esta combinación que les decía, ¿no?, de los modelos de costeo puros, que son estos 4 que vimos recién, con estas dos miradas cualitativa y cuantitativa de necesariedad, pero que los efectos concretos y prácticos se terminan combinando. ¿Qué es lo que se combina? No se combinan todas las posibilidades porque habría dos combinaciones totalmente ilógicas, ¿no? O sea, entre sí la necesidad cualitativa o cuantitativa no se pueden combinar. Daría lugar a una locura que sería, por ejemplo, algo así como modelo de costeo completo variable, ¿no? No, completo o variable, la necesidad, digamos, de una manera, esa necesidad cualitativa. Y tampoco podríamos combinar la cuantitativa, no podría haber un modelo de costeo histórico predeterminado o normalizado, ¿ok? Pero sí la combinación entre cuantitativa y cualitativa, que da lugar a estas 4 posibilidades, ¿no?, en estos cuadrantes, que es un modelo de costeo completo resultante o su sinónimo histórico, pero también podemos tener un mismo modelo de costeo completo o por absorción normalizado o su sinónimo predeterminado, ¿ok? Es decir, recuerdan lo que era completo o absorción, era producción, fijos y variables, los tomo como costo. Ahora, en el resultante o histórico voy a mirar los valores justamente históricos que ocurrieron con los costos para valorizarlos, inclusive para el tema componente físico. En cambio, en el modelo de costeo normalizado, voy a tomar fijos y variables, pero con esa mirada normalizada de los costos en sus componentes físicos y monetarios, ¿ok? Y lo mismo con el variable. El variable lo puedo combinar con resultante o histórico y con normalizado predeterminado. ¿Okay? Eso es lo que van a terminar viendo generalmente los ejercicios. Van a ver estos 4 modelos combinados más que los puros que vimos en la introducción que vimos recién. Y siguiendo con este flujo de, digamos, input y output de los modelos de costeo, ya con estos modelos combinados, ¿qué veríamos en el completo resultante o histórico? ¿Se acuerdan? Siempre input de factores realmente utilizados. Ahora, tenemos variables y fijos. Vamos a decir que como estamos en el costeo
completo por absorción, todos los consideramos costos, ¿ok? En cambio, bueno, y no genera, esto es importante, ¿no? Como no hubo predeterminación de costos en este modelo, ya directamente arrancamos con el input de lo que realmente ocurrió y nunca predeterminamos nada, con lo cual, en el estado de resultados, cuando termine verificando qué pasó en ese periodo, no voy a tener que registrar ningún desvío con la erogación o los costos reales. ¿Por qué? Porque nunca predeterminamos nada. Por lo tanto, ¿qué tenemos que calcular de desvíos? Nunca hubo nada predeterminado, ¿ok? En el variable resultante, como es resultante o histórico, también los factores del input que son los realmente obtenidos salen también los mismos, con una diferenciación con el anterior, que es que como es variable, solamente la parte de los costos variables los voy a utilizar, os voy a considerar como costos, y los fijos como conceptualmente de mantenimiento de estructura, que eso implica a nivel práctico que los mandamos directamente como costos del periodo en el estado de resultados. Tampoco, obviamente, al no predeterminar nada, no vamos a tener ningún tipo de desvíos en los costos, ¿no? Y acá aparecen los que son más complejos, creo yo, que tienen que ver con que son los modelos predeterminados, ¿no? Fíjense, cuando estamos predeterminando, en este caso con la variable normalizada, ¿no? Predeterminada con la hipótesis de costos normalizados, que también arrancamos, como les decía antes, en los factores realmente utilizados. O sea, ya sabemos cuáles fueron los reales de ese periodo, que ex ante habíamos costeado normalizado. Entonces, ¿qué hacemos? Esos reales, que a su vez los podemos dividir igual, aunque sea de la contabilidad, en fijos y variables, los vamos a comparar contra lo que habíamos calculado y tomado decisiones con esa hipótesis predeterminada, normalizada. ¿Y qué vamos a calcular? Y bueno, la parte que fue realmente lo normalizado, tanto fijo como variable, pues estamos en completo y todos son fijos y variables costo, ven que esas dos partes son las que se unen fijos normales, ven el de abajo y el de arriba de todo variables normales y los considero costos. Ahora, voy a tener también dos excedentes, ¿no? Desvíos respecto a eso que habíamos predeterminado, ex ante normalizado, predeterminado. Siempre el desvío es comparado contra esto, contra lo real, que ya lo conozco. Pero tanto los desvíos variables como los fijos, esos van como otros resultados al periodo, directamente, no son costos. Considero resultados del periodo que esté analizando. Y acá sí aparecen desvíos, ¿ok? Porque sí tomé predeterminaciones en los costos. ¿Qué tipo de desvío voy a encontrar? Bueno, voy a encontrar desvíos en los costos variables, que van a ser comparar los pesos ya cuantificados, ¿no? Los costos variables reales que tuve de ese proceso productivo, ya los conozco, como les decía, aunque sea un modelo predeterminado, los comparo contra lo que había pensado en lo presupuestado, en lo predeterminado, en lo normalizado, y de ahí surge algo que va a ser una variación que tiene que ver conceptualmente con presupuesto, pero bueno, es la única que hay en los costos variables, ¿ok? En los costos fijos es un poco más complejo, sobre todo en este modelo combinado, se da nada más que en este, que hay dos tipos de desvíos en el modelo predeterminado completo para absorción. Un desvío que sería como el del variable, que lo podemos responsabilizar un tema de presupuesto, podríamos decir, que es, bueno, presupuesté en el predeterminado tanto y en lo real tuve tanto otro, bueno, cuando comparo, sea variable o sea fijo, me va a dar una diferencia ya en pesos que voy a tener que considerar como desvío. Pero además en los costos fijos, que no se den en el variable, tengo que considerar un desvío que tiene que ver con la eficiencia, además de con el presupuesto, un desvío adicional. ¿Por qué? Porque cuando uno calcula costos de un producto, ¿se acuerdan que esto que lo vimos muy claramente en estos casos? ¿Se acuerdan? Che, ¿por cuánto dividimos cuando vimos con servicio inclusive? ¿Se acuerdan? En la clase, esta jornada de capacitación por 60, por 10, por 30, en la de las viromes también, ¿no? Por 200.000 viromes, por cuánto, bueno. Cuando yo calculo un costo unitario, la parte de los costos fijos la tengo que dividir por algo. Ese dividirlo por algo, que lo vimos tanto también cuando vimos después el tema capacidad, me va a condicionar ese costo unitario, que después mido, tomo decisiones. Ahora,
como en este estamos en el costeo completo o por absorción, incluye los costos fijos como costo, conceptualmente. Entonces, al incluirlo, yo estoy en un modelo predeterminado. Cuando calcule la parte de los costos fijos, voy a tener que dividir por algo que es un nivel de actividad también predeterminado, no real. Las unidades reales las voy a saber después, las voy a saber, pero justamente cuando hago una diferenciación, ya no en materia de peso, aunque después lo transforme en pesos, pero ahora la comparación, che, ¿cuánto había pensado que iba a producir presupuestado, ex ante? Tantas unidades. ¿Cuánto fue lo real después, ex post? Tanto. Si fue lo mismo, ahí no hay en esa curiosidad, pero que sirva para entender el concepto. Si no hubiera una diferencia entre el nivel de actividad previsto, las unidades presupuestadas y lo que realmente ocurrió en unidades, ahí esa variación de eficiencia no es que no la tendría, daría cero, ¿no? Y por lo tanto, después para valorizarla, cualquier cosa que multiplique por cero va a ser cero. Ahora, si fue diferente, que sería lo más esperable, hay una variación, un desvío que no está capturado en el desvío del presupuesto anterior, que es haber dividido costos fijos que presupuestalmente pueden haber sido diferentes, eso ya está capturado, pero que al haberlos dividido por algo diferente a lo que realmente fue en ese costo unitario, me falta capturar una diferencia, que conceptualmente es de eficiencia, o de ineficiencia podría ser si finalmente lo real produje menos de lo que había pensado, ¿no? Pero bueno, siempre todas las terminologías son optimistas, ¿no? Entonces, esa variación de eficiencia, esa diferencia en unidades también la tengo que considerar en este esquema completo normalizado o predeterminado, ¿ok? Cuando hago un flujo de esto, ¿qué me da? Aunque sea predeterminado, empezó con los factores realmente utilizados, ya los conozco, pero acá tengo varias posibilidades. Los variables normales predeterminados, costo. Los variables excedentes contra lo real, no, al estado de resultados, otros resultados. Los fijos normales, acá como estoy con el variable, aunque sean normales, no los considero, porque el variable no considera los costos fijos como costos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tampoco son costos, los mandamos al estado de resultados también, aparte como costo del periodo. Y por supuesto, los fijos excedentes también van al estado de resultados del periodo. ¿Ok? Acá lo que tenemos en el variable es que es un poco menos complejo que los desvíos que el anterior que vimos, que es el completo por absorción predeterminado, porque aunque estemos predeterminando, ¿qué pasa? Como el variable no considera el costo fijo como costo de entrada, nunca tuve la necesidad de dividir por algo para tener costo fijo unitario en mi costo de producto, que después me va a determinar tener desvíos, porque justamente el costo fijo no es costo para el costeo variable, ¿ok? Entonces, no hay un desvío de, de variación eficiencia, porque nunca necesité eso que vimos en el anterior, dividir por algo, porque el costo fijo de entrada ya no lo considera costo. Entonces, la variación eficiencia en el costeo variable, lo van a ver cuando den ejercicios prácticos, por ejemplo, el volcán, que es uno muy paradigmático de este tema, que se ve muy claramente dónde están, digamos, los diferentes criterios para cada uno de estos 4 modelos combinados, así en columnas. Bueno, van a ver que hay una chapa de 50 pesos que está considerada en el anterior que vimos, en el completo predeterminado, que en el variable predeterminado no está considerada. Entonces, ¿por qué? En uno es 550 y en otro es 500. Bueno, por esto de que en el variable predeterminado la variación de eficiencia no hay que capturarla, porque justamente nunca se generó, al no tener que considerar los costos fijos en el costo y por ende nunca tener que dividir por un nivel de actividad diferente al real, ¿no? Que genere esa variación eficiencia. ¿Okay? Acá está la mirada que les digo de ejercicio del volcán, ya lo van a ver bien a detalle en alguna clase práctica, pero que creo que es, a ver, el miércoles de hecho, es lo que van a ver bien detallado, pero para conectar un poquito teoría con práctica y después, como siempre les sugiero, vuelvan a ver esto, ya habiendo visto la práctica. Acá tienen las 4 columnas, ¿no? Combinadas, ya con los números del ejercicio del volcán, y ven que tienen 500 y 500 en predeterminados completo y variable, pero tiene una chapa de 50 en el completo predeterminado por esto, porque bueno, hay una producción
digamos, habían pensado que eran 400 unidades y fueron 420, bueno, hay 20 unidades que valorizadas dan esta variación, que en este caso no se da, no porque no sea predeterminado, sino porque acá ven cuando calculamos todo lo que es costos fijos, en el costo unitario al principio, en el variable no tomas nada, no es costo el costo fijo aunque sea de producción. Entonces tampoco te determina tener esa variación, ese desvío asignable a la eficiencia, que sí lo tenés en el completo predeterminado, porque sí, acá ven que calculamos un costo unitario dividiendo por algo que a esa altura era predeterminado, pero después 4.800 dividido 12, ven que nos muestra acá, es 400, y enunciado van a ver que fueron 420 unidades. Bueno, acá raro, ¿no? Una empresa, se digo, este ejercicio de volcanes es de una empresa china, japonesa, suiza, no sé, de mucha eficiencia, porque es raro que se dé en signo positivo, no es un error, ¿no? Es un signo positivo en los desvíos, porque todo se trabajó más lo real de lo que había pensado, y eso en términos de costos es bueno, ¿no? Es como que tenemos que recuperar costos vía ganancias, ¿no? En el estado de resultados de lo que habíamos pensado en la predeterminación. Está bueno para que no se mecanicen, ¿no? Que el signo no es menor, ¿no? En esto, porque da resultados muy diferentes si le ponemos más o menos, ¿ok? Y acá también utilizo esta foto de ya de la resolución para decirles algo que lo vayan teniendo en cuenta. Es un tema importante para la parte práctica del primer parcial, este tema de modelo de costeo. Y a veces me pasa que preguntarles después del examen, ¿y cómo les fue? No, y seguro tengo la mitad bien del ejercicio de modelo de costeo. ¿Por qué? Y porque los dos primeros los tengo perfectos. De 2 de 4 no diría, están, bueno, quizás cuando se pondere van a tener casi nada bien del puntaje. ¿Por qué? Porque completo histórico y variable histórico o resultante tiene muy poca complejidad, ¿no? No tiene desvíos, no tiene esa, no suma casi nada tener bien estos, ¿no? Donde está realmente lo interesante, lo desafiante conceptualmente es qué hacen con los modelos predeterminados. Ven que acá aparecen todos estos desvíos, ¿no? Eso es lo que más vale en la ponderación. Entonces, no sé qué llevar, pues bueno, de 4 modelos, 2 también, porque estos dos primeros casi no hay mucho donde errarle tampoco, ¿ok? Concéntrense mucho en lo predeterminado. Esto está, después si quieren verlo también en esta presentación, pero bueno, ya lo van a ver concretamente en la clase, ¿no? Y acá lo que está interesante es que después cuando ven este ejercicio, que de alguna manera está, los mismos costos reales, como decíamos que es ese input, están igual, pero están alocados en cada modelo en diferentes lugares, ¿no? Ven que acá está existencia final, más, en este primero está en existencia final más el costo de ventas en el completo histórico. En el valor histórico lo que realmente ocurrió lo van a encontrar entre la existencia final más el costo de ventas más este desvío. En el completo predeterminado lo van a encontrar acá, más acá, más acá, más acá, más acá, y así ven que lo tienen marcado. Es decir, están en todos lados los mismos conceptos, pero ¿qué pasa? En algunos están en estado de resultados y en otros está en las existencias finales. Y eso es importante, por eso no dan igual. ¿Ven que dan los 4 modelos diferentes? Está bien, uno diría, bueno, entre predeterminado e histórico es porque fui a buscar a diferentes valores, sí, pero algunas sí no dan igual, ¿ven? El completo histórico y el variable histórico dan mismo caso, mismo periodo, 857 y 786 de variable, o sea, una diferencia de 71,42. Bueno, si cuantificamos esa diferencia y hacemos la diferencia en la evaluación de existencias, termina siendo la misma. ¿Y por qué? Porque justamente es eso, es un tema de existencia. ¿Se acuerdan que decíamos si no hubo variación de existencia, visto desde el periodo, la producción del periodo fue igual a las ventas? Ahí sí me daría lo mismo acá abajo en los dos modelos, ¿no? Entre variable y absorción o completo. Pero acá, ¿qué fue? ¿Se acuerdan que les decía que en este caso la producción fue 420 y las ventas fueron 360 en este caso, ¿no? O sea, se vendieron, es decir, la producción fue mayor a las ventas. Tendría que esperar que el costeo completo o por absorción de un mayor resultado. Y efectivamente, fíjense, de un mayor resultado. Y también ese mayor resultado quedó también en la valoración de existencias finales. Y esto es bastante lógico, ¿por qué? Porque es eso, ¿no? Que es lo que determina, ¿se acuerdan la ecuación, la típica del costo, la más sencilla, existencia inicial más compras o los producidos en un contexto industrial menos existencia final es el costo? Y bueno, si por la manera en que estoy valorizo diferente mis existencias, voy a llegar a un costo diferente, ¿ok? Aunque acá esté llegando por el camino de valorizar
unidades vendidas por el costo, que obviamente también llega a 4 costos unitarios diferentes, ¿no? Como en esta altura de la línea del costo unitario inicial, ¿no? Que justamente está afectada por la filosofía de alguna manera que está detrás de cada modelo de costeo que estamos viendo, ¿no? En esta clase. Entonces, justamente no dan igual resultado, esto que fue el disparador, ¿no? Que ustedes decían, sí, pareciera un tema de exposición, que yo me imaginaba y por eso les hacía la pregunta inicial. Y no, da diferente a cuánto diferente y está en las existencias. Acá no hay existencia inicial, por lo tanto lo podemos ver todavía más claro con la misma cifra en la existencia final. ¿Ven? Y en los predeterminados es lo mismo, o con otra diferencia, pero el resultado dio 150 pesos más, de vuelta, por esto que vimos producción mayor a las ventas en el completo predeterminado, y la mismo 150 pesos, si hago la diferencia en las existencias finales, también la verifico, ¿no? En 150 pesos. Acá están los cálculos de las variaciones, eso se los voy a dejar para que lo vean igual en la clase práctica, pero sí estos conceptos, ¿no? Que después refrenden con la práctica. Es muy importante en las variaciones, en estos desvíos. No me interesa tanto que le llamen, si le llaman al desvío, le llaman más en la teoría, se le llama sobreabsorción, subabsorción, sobreaplicación, subaplicación. Ahora que el nombre, y de acuerdo a eso, el signo que le ponen, desvío. Ahora sí es importante cómo trasladen el signo de ese desvío, porque vieron que afecta el estado de resultado. Es lo mismo poner algo sumando que restando. Inclusive duplican el error, ¿no? Algo que tiene que ir sumando lo ponen restando, viceversa. Es el doble, ¿no? En el número. No se mecanicen acá como en tantas otras cosas. Es decir, ¿cómo calculan un desvío? Comparando lo que realmente ocurrió con lo que habíamos predeterminado. O sea, en los costos variables, el desvío de los costos variables, en los costos fijos, el desvío de los costos fijos en la parte de presupuesto, ¿no? Después ya va de eficiencia, pero en lo que es puramente pesos presupuestados contra lo que realmente ocurrió, ¿ok? Ahora, ¿cómo poner ese signo? Que acá, por ejemplo, decía, este ejercicio del volcán pareciera que no es de acá, ¿no? Que fue ganancia, que es lo raro, pero está bueno que vean lo excepcional más que lo normal, lo más habitual. No es, porque la columna segunda fue más grande que la primera, entonces es positivo. Porque lo pusieron al revés, que sería lo mismo poner la columna predeterminada en la comparación real y le dieron cualquier cosa. Es decir, razónenlo. ¿Qué implica? ¿Por qué es positivo esto excepcional de este ejercicio del volcán? Si estamos hablando de costos, acuérdense de esto, estamos hablando de costos, y estamos haciendo un estado de resultados que queremos, digamos, llegar a un resultado que combina costos y ingresos, ¿no? Para ver qué ganancia o qué resultado tuvimos. Entonces, pensando en costos, si los costos que tuvimos reales fueron mayores a lo que habíamos pensado ex ante predeterminados, si yo tengo que ajustar ese desvío para mejorar mi resultado final, ver lo que realmente ocurrió, ese desvío lo tengo que sí poner restando, porque es un costo que la realidad fue mayor a lo que habíamos predeterminado. Sería lo normal, poner entre paréntesis restando. Ahora, este caso excepcional o no tan habitual, que es positivo, no restando, sino que suma el resultado ese de abajo de todo que obtenemos, como estamos hablando de costos, y en este caso, ¿qué fue? Realmente me encontré con la grata sorpresa, podríamos decir, que lo que realmente ocurrió fue menor a lo que habíamos predeterminado. Y como estamos hablando de costos, ¿cómo tengo que afectar el desvío para que el resultado refleje lo que realmente ocurrió? Y bueno, tengo que reconocer una ganancia. ¿Se dan cuenta? Razónenlo de esa manera, no primera columna, segunda columna, sino como lo que están mirando, ¿no? Y que están pensando en costos y cómo ajustar con ese desvío un resultado. Y no deberían fallar con el razonamiento. Bueno, algunas conclusiones, ahora sí vistas desde el punto de vista de la producción o del periodo, ¿se acuerdan? Que ya lo vimos introductoriamente desde los inventarios, o sea, de las puntas, ahora vamos a ver desde metiéndonos en el periodo. Como decíamos, si la producción fue igual a las ventas, vamos a ir al hipotético caso del medio, ahí daría igual el resultado completo y el variable. Sería un tema solamente de exposición. Ahora, si la producción fue mayor a las ventas del pedido, vamos a encontrar que siempre el mayor resultado lo va a dar el modelo completo por absorción que el variable. Como ejemplo del volcán, ¿no? Que dijimos, verificó en ese caso mayor producción, 420, ventas 360 unidades. Y efectivamente vimos que ahí en esa diapositiva ya resuelto que obteníamos mayor resultado con el modelo
cuando era modelo de costeo completo por absorción. Y también puede ser que la producción del periodo, visto desde el periodo, ya lo vimos también visto de los inventarios, sea menor a las ventas del periodo. Ahí van a encontrar que el mayor resultado es el modelo variable, ¿ok? Y alguno a esta altura sería válido, a ver si ahí les doy una punta para ver qué opinan, ¿no? Y participar un poquito. Este último caso, ¿es posible o es medio como un silogismo teórico, pero en este árbol de posibilidades? Por producción mayor a venta sí puede haber, ¿no? O sea, produje y vendí un poco menos. Ahora, si la producción fue menor a las ventas, ¿qué vendí? Si no lo produje, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Es posible eso? ¿Qué puede haber detrás de ese último Stock. stock, stock inicial, ¿no es cierto? Existencia inicial. Es decir, muy bien, lo que está implícito en eso último es que estoy consumiendo, vendí inventarios iniciales. Y ahí es lógico, ¿se acuerdan? Pensándolo como existencia inicial más compra en existencia final. Y estamos hablando de costos. Si yo, si este tercer punto, implica que fui a buscar unidades que estaban valorizadas para el costo de venta a un valor chiquito porque respecto al completo, porque solamente tomo el costo variable en este modelo variable. Entonces, si asumo que para el costo de venta estoy abonando un costo de existencia inicial que tuve que ir a buscar para costear, para aplicar menor, ¿qué implica? Cuando tomo un costo menor, me da un resultado mayor. ¿Se dan cuenta? Esa es la consecuencia de esa posibilidad. Que ahí, bueno, se los pongo, no se los quería spoilear a ver qué les parecía, pero es esto, ¿no? Esto que les acabo de reflexionar. ¿Se animan a hacer un verdadero o falso? Ahora sí que participen de algunos puntos medulares de lo que estuvimos recorriendo, a ver si quedó consolidado, lo tienen que después repasar en la clase esta que les voy a dejar grabada, como para cerrar. ¿Se animan? Pero participen ustedes, ¿no? Antes de... ¿Sí? Dale. Vamos a este primero. Si el costo variable real es menor que el predeterminado, menor, acá es importante. ¿El desvío del costo variable es positivo y debería considerarlo en el estado de resultado una ganancia? ¿Verdadero o falso? Tiene 50% de chance, ¿no? Lo ideal sería que lo piensen y lo sustenten, ¿no? En la reflexión. Verdadero. Verdadero. ¿Están todos de acuerdo o alguna voz disidente que se anime a pensar en un falso? Bueno, silencio. Verdadero. El silencio, bien, muy bien. Verdadero. ¿Por qué? Porque esto que venimos reflexionando, ¿no? Estamos hablando de costos y el desvío, bueno, lo real es raro, pero es lo que se da, por ejemplo, en el servicio del volcán, ¿no? Que fue menor lo que realmente ocurrió a lo que había predeterminado y bueno, el desvío entonces tengo que registrarlo como positivo y considerarlo una ganancia en el estado de resultado. Perdón, ¿eh? Después tenemos, si el costo fijo real ahora es mayor que el predeterminado, no menor, mayor que el predeterminado, ¿el desvío es positivo y se considera una ganancia? Falso. Falso, ¿no? Es el caso contrario para terminar de reforzar lo del anterior. Estamos hablando de que ahí sí, lo que realmente ocurrió, que lo más habitual ha sido mayor a lo que por ahí de manera optimista había considerado en la predeterminación y bueno, tengo que registrar no una ganancia sino una pérdida, ¿no? Adicional en ese resultado. Solo el modelo de costeo completo, o bueno, por absorción predeterminado, tiene que considerar cómo se comportan los costos fijos respecto al nivel de actividad predeterminado. Por lo cual, si la producción real fue diferente al nivel de actividad predeterminado o previsto, hay que calcular el desvío de eficiencia. ¿Verdadero? ¿Falso? Verdadero. ¿Alguien que opine falso para meterle picante a la polémica o todos van por el verdadero? El silencio lo asumo como el que cayó otorga. Bien.
Verdadero. Ya lo comentamos bastante, ¿no? Durante la presentación. Si se produjo más que lo predeterminado, implica que se trabajó con mayor eficiencia y el desvío calculado representa una ganancia por sobreabsorción de costos fijos. ¿Qué les parece? Estamos hablando de el costeo completo predeterminado todavía, ¿no? Acá ya estamos apuntando a lo mismo, pero al signo, podríamos decir, ¿no? De que registremos ese desvío de eficiencia. ¿Verdadero o falso? ¿Qué les parece? ¿No se anima nadie a este? Es el del volcán también, el que vinimos recorriendo, ¿no? ¿Se acuerdan? Dijimos que era 420 y habíamos pensado 400. ¿Cómo fueron esos 50? Y vimos ahí en ese estado de resultado ya resuelto. Estaba entre paréntesis o estaba positivo como para reflejar una ganancia, un ajuste de ganancia para ese resultado. Hola. ¿Hay alguien ahí? Estaba positivo, ¿no? Estaba positivo. Entonces, Es verdadera. verdadero, bien. Bueno, la diferencia en los resultados que arrojan los métodos variable y completo queda reflejada en la misma cuantía que la evaluación de las existencias finales. Esto lo vimos recién en la mirada de los resultados, ¿no? ¿Es verdadero? Sí, era verdadero también, ¿no? Perfecto. Acá un asterisco, ¿no? En las existencias finales, puramente, porque lo vimos muy claramente, porque este ejercicio del volcán, para justamente sensibilizar en eso, no había existencia inicial. Entonces lo vemos claramente. Si no es en el consolidado entre todas las existencias, ¿no? Si hubiera existencia inicial que no había, ¿no? En este caso. Entonces, sería más como abarcativo en la misma cuantía que la evaluación de las existencias, ¿no? Entre finales e iniciales, que en este caso no las había, ¿no? O era cero. Y si la producción fue mayor a las ventas, el resultado será menor en el costeo o el método completo por absorción. ¿Qué les parece? Producción mayor a las ventas, el resultado va a ser menor en el método completo. Esta estaba medio complicadona, ¿eh? Acá les voy a ayudar, de paso, ya complementando algo hasta para esto, de cuál sería más el resultado entre los modelos, pues, si lo entienden así, servir hasta como una regla memotécnica. Vieron que yo les dije que el modelo completo por absorción es el de la contabilidad obligatoria, que a su vez de esa se vale la contabilidad fiscal, ¿no? Sobre la que se calcula, por ejemplo, el impuesto a las ganancias, ¿no? De las empresas. Entonces, no digo que este sea el motivo o el único motivo por el cual obliguen esa contabilidad obligatoria y fiscal a determinar el resultado por el método completo por absorción. Pero, entendiendo esto, creo que tampoco habría que descartar que sea uno de los motivos, ¿no? Que no te permiten el costeo variable, que ya hemos visto y van a seguir viendo todas las bondades que tiene a nivel interno, ¿no? Para que gestionen la toma de decisiones. Entonces, fíjense esto. Si fueran el fisco y quieren asegurarse que por lo menos por la elección del método tengan las bases imponibles que aplicando un determinado porcentaje de impuesto a las ganancias se aseguren que sería la mejor manera con la que más recaudarían impuesto a las ganancias. ¿Ustedes qué elegirían? ¿Qué es lo normal en una operación? Pues puede pasar que la producción sea mayor a las ventas del periodo o que sea menor o igual. Bueno, igual sería es nada más para entender el fenómeno, ¿no? Pero ¿qué es lo más habitual? Que la producción sea mayor a las ventas. ¿Por qué? Porque cualquier negocio en general tiene que manejarse en términos habituales con inventarios para atender justamente una demanda, etcétera, ¿no? Entonces, si partís del supuesto que generalmente la producción va a ser mayor a las ventas del periodo, no siempre, dijimos, ¿no? Porque puede darse que sea menor excepcionalmente y que consumiste
existencias iniciales, pero si lo normal podríamos asumir que lo más habitual es que la producción sea mayor a las ventas. Vas a ir al modelo que en esa hipótesis te va a dar mayores resultados. ¿Y cuál es? El que finalmente elige u obliga, valga la redundancia, esa contabilidad obligatoria. El completo, o por absorción. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué dirían ante esa variación? Entonces es falso. Falso. Bien, menos mal. Si hacía toda esa clase, decían verdadero, no había servido para nada. Bueno, el que lo quiere entender, y además de paso tener una mirada un poco crítica de esa contabilidad aleatoria y fiscal en eso, y porque nadie lo dice, ¿no? No está en los vistos y considerando de por qué lo hacen, pero yo creo que en parte puede ser por eso, ¿no? Porque se aseguran de esa manera tener bases imponibles en general, aunque puede haber casos que no sé de esto, pero son los menos, en general tomando este criterio van a estar grabando bases imponibles consolidadas entre todas las empresas más grandes que si se optara por el modelo variable, ¿no? Que justamente no es habitual que las ventas sean mayores a la producción y que sería muy arriesgado, ¿no? Que en general todo el tiempo las empresas estuvieran operando de esa manera. Bueno, y después el último, no sé si lo llegan a ver porque yo tengo la barra de estado, ahí está. Si la producción fue igual a las ventas, el resultado será igual. Podríamos decir que eso es verdadero o falso. Verdadero. Verdadero. Bueno, ni dijeron nada mal, ¿eh? Hubo muchos silencios, pero en los silencios, bueno, el que pensó otra cosa y se lo guardó para su foro íntimo, tiene ahí para repasar todo, repaso de cosas medulares que vimos a lo largo de esta presentación. Inclusive les va a quedar también, como les decía, en algún momento se los voy a subir ahí cuando tengan el aviso al YouTube. Así que bueno, es un tema que si bien como otros también tiene un correlato muy importante en la práctica, también todo esto teórico es importante, ¿no? Haberlo entendido más allá de su correlato práctico. ¿Dudas, comentarios, preguntas? ¿Cómo están? ¿Quedó claro? ¿En serio? Como les digo, ¿no? Ya lo han visto y con esto lo van a volver a ver, que todo tema que siempre tratamos de ver antes en la teoría que en la práctica como base lógica, por supuesto que después les va a quedar más claro o más aterrizado, si se quiere. Pero si ya lo entendieron en el abstracto, mucho más lo van a entender ya cuando tengan también el correlato práctico, ¿no? Así que bueno, me quedo tranquilo si este primer acercamiento teórico les quedó claro, ¿ok? Voy a dar el gusto de vuelta de alargar los 10 minutitos antes. Esto es 2 veces creo que la otra vez también fue, dos clases seguidas, creo que no lo podía lograr desde hacía bastante tiempo. Bueno, eso es bueno y es malo, porque quiere decir también que están hablando y preguntando poco, ¿no? Porque son esos minutos que se llevan las preguntas o ir hacia algún tema que no quedó claro, buscarle la vuelta por otro lado. Así que no sé si ponerme tan contento o que están acumulando dudas que después se vean en los exámenes, ¿no? Que es el peor momento para... Siempre digo, no sé si les hacía en la clase introductoria, decía un viejo dicho que es más vale ponerse colorado en una clase por preguntar algo que pensaríamos que deberíamos saber o que es una pregunta tonta que ponerse blanco pálido el día del examen por no haberla hecho en ese momento, ¿no? Así que vale la aclaración en esto de, bueno, que pregunten en dudas. Yo siempre prefiero pensar que está mal explicado, ¿no? Que buscar la vuelta por otro lado y no que se queden con dudas que después, bueno, acumulen y se vean finalmente en sus desempeños y sus evaluaciones, ¿no? Bueno. ¿Seguros nada más que preguntar? Bueno. No, gracias. Bueno, siendo como diría un acta formal, siendo las 14:49 horas,
se levanta la sesión. Estén atentos entonces no les prometo hoy, pero en los próximos días, si tienen ahí como digo, como youtuber, ¿no? Se suscribieran y tienen ahí la campanita de aviso en el YouTube con mi canal, ahí les va a avisar, pero bueno, en los próximos días seguro ya les voy a subir esta clase para que la tengan y bueno, y acuérdense este consejo de, no solo con esta clase, sino con cualquier otra, de usar ahí con eso que tienen la posibilidad en los minutos y segundos de, entre ustedes inclusive también, ¿no? De comentar y ir estudiando con esa facilidad que tienen audiovisual, ¿no? Bueno, nos vemos conmigo seguramente el lunes que viene, creo que tienen miércoles y jueves práctica de estos temas, ¿no? Buena semana. Dale, profe, gracias. Buena semana. Chao, profe, gracias. Gracias. Nos Chao, vemos. Chao, profesor, gracias. profe.